Hola, habitantes de la Tierra. Hoy voy a resolver un problema de gravitación porque mis alumnos de segundo de bachillerato me pidieron el viernes que lo resolviera para preparar el examen que tienen conmigo el próximo martes. Y les dije, venga, pues lo resuelvo. Y bueno, es un problema que salió en la selectividad catalana en el año 2022, en junio de 2022. Y el enunciado, como podéis ver, está en catalán, pero bueno, lo voy a leer y lo voy a traducir al español por si hay alguien, bueno, pues para que las personas que no sean de Cataluña, pues, o que no sepan catalán, pues lo puedan entender igualmente. Venga, pues vamos allá. Fijaos que el problema dice Edmund Halley, contemporáneo de Isaac Newton, bueno, y tan contemporáneo como que fue él quien le convenció para que recopilara sus notas y las publicara en forma de libro. Y ese libro, pues, es el famoso Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, que dio inicio a lo que podríamos considerar, bueno, a lo que entendemos como física moderna hoy en día. O entendemos desde un punto de vista moderno la física, ¿no? Bueno, además aquí debería poner Sir Isaac Newton, pero bueno, en fin, dejemos aparte esos detalles. Bueno, pues como decíamos, Edmund Halley descubrió que tres cometas descritos en 1531, 1607 y 1682 eran en realidad un mismo cometa, al que posteriormente llamamos cometa Halley en honor de Edmund Halley. Muy bien, pues resulta que este cometa describe una órbita elíptica con un periodo de 76 años, aproximadamente. Muy bien, pues en el apartado A nos piden determinar la longitud del semieje mayor de la órbita del cometa Halley. Y además nos piden, fijaos que hay como dos, o sea, nos piden dos cosas: determinar la longitud del semieje mayor de la órbita de este cometa, y además nos piden que representemos esquemáticamente la órbita del cometa y que indiquemos en esta representación esquemática la posición del Sol, el afelio del cometa, es decir, el punto más alejado, y el perihelio, el punto más cercano. No es un... Bueno, ya veréis que no es un problema complicado, ¿eh? Porque estas dos cosas se pueden calcular con relativa facilidad. Y en el apartado B nos dan información de que nos dan esta información: el perihelio se encuentra a 0,586 unidades astronómicas del centro del Sol, y a partir de esta información nos piden determinar la intensidad del campo gravitatorio en el afelio y en el perihelio. Para hacer todo esto nos dan estos datos: la constante de la gravitación universal, la masa del Sol y la equivalencia entre unidades astronómicas y metros, es decir, el factor de conversión entre unidades astronómicas y metros. Una cosa que vamos a tener que saber en este problema, una de las cosas que tenemos que saber para resolver el problema, es que la constante de Kepler es igual a 4pi al cuadrado dividido entre la constante de la gravitación universal por la masa del cuerpo que crea el campo gravitatorio. En este caso vamos a poner aquí la masa del Sol. Vamos a ver, esto, bueno, entre otras cosas es una cosa... Fijaos que esto no nos lo dice en el enunciado, lo tenemos que saber nosotros. O otra alternativa es que lo podríamos deducir a partir de la segunda ley de Newton y de la ley de la gravitación universal. Esto se puede deducir, no hace falta sabérselo de memoria, pero si lo sabéis de memoria, pues podréis resolver el problema más rápidamente. Bueno, pues vamos allá. El primer apartado. En el primer apartado, fijaos que recordemos que el primer apartado nos pide calcular, primeramente nos pide calcular la longitud del semieje mayor de la órbita del cometa. Bueno, aquí lo primero que hay que decir, y hay que tener claro, es que, vamos a ver, las órbitas de planetas y cometas alrededor del Sol son
órbitas elípticas, es decir, los cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol describen elipses, no circunferencias. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que las órbitas de los planetas, la órbita de la Tierra al menos, bueno, la de los planetas en general, Plutón describe una órbita bastante elíptica, pero claro, como Plutón ya no está considerado un planeta, pues bueno, pues ya está. Podemos decir que las órbitas de los planetas del sistema solar se pueden aproximar sin cometer un gran error por circunferencias. Pero la órbita de los cometas no. La órbita de los cometas es muy elíptica y por eso en este problema nos hablan de semieje mayor. Cuando normalmente en otros problemas que suelen salir en selectividad, cuando se pide que apliquemos, porque este problema lo vamos a resolver aplicando la tercera ley de Kepler, como os podéis imaginar, bueno, pues cuando se pide aplicar esta tercera ley de Kepler, en muchas ocasiones, al menos por lo que llevo yo viendo a lo largo de los años que he trabajado como profesor, en muchas ocasiones no se habla de semieje mayor, se habla del radio de la órbita, o sea, se aproxima la órbita elíptica por una órbita circular y entonces, claro, ya no hace falta hablar de semieje mayor, los dos semiejes son iguales porque es una órbita circular. Esto es una aproximación y esta aproximación en el caso de un cometa no se puede hacer y por lo tanto hay que tener en cuenta el semieje mayor. Porque además hay que recordar, esto es lo primero que hay que tener presente, que Kepler cuando enunció su tercera ley, que la tenemos aquí, el periodo al cuadrado es proporcional al semieje mayor al cubo. Bueno, pues os decía que cuando enunció su tercera ley, pues lo hizo refiriéndose al semieje mayor, no al radio de la órbita, porque claro, el radio de la órbita cambia según en qué posición se encuentre el cuerpo celeste del que estemos hablando. Lo que ocurre es que, como he dicho antes, en el caso de los planetas, pues se aproximan sus órbitas por circunferencias y en el caso de los cometas esto no lo podemos hacer porque ahora veréis que el semieje mayor, bueno, que la órbita es muy elíptica, entonces aproximarla por una circunferencia pues es un poco, se cometería un error muy grande incluso para los estándares de segundo de bachillerato. Bueno, pues teniendo todo esto en cuenta, vamos a resolver el ejercicio. Fijaos que partimos de la tercera ley de Kepler. El periodo al cuadrado es proporcional al semieje mayor al cubo. Vale, muy bien. ¿Qué quiere decir que sea proporcional? Bueno, pues quiere decir que si en lugar de escribir este símbolo que significa proporcional queremos escribir un igual, pues tenemos que poner aquí una constante, que es lo que podríamos llamar la constante de Kepler, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta o sea que esta constante, pues ya podemos escribir el igual y nos quedaría la tercera ley de Kepler expresada de esta manera. Y además tenemos que recordar que esta constante de aquí es igual a 4pi al cuadrado dividido entre la constante de la gravitación universal multiplicada por la masa del cuerpo que crea el campo gravitatorio, que en este caso esta masa de aquí será la masa del Sol, que como hemos visto en los datos nos la dan, por lo tanto no habrá problema. Bueno, pues a partir de aquí lo único que tenemos que hacer es despejar el semieje mayor, que es esta de aquí. Y para eso, bueno, lo primero que hago es sustituir esta constante por su valor, ¿de acuerdo? Fijaos que he sustituido esta k por su valor, aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Y una vez hecho esto, aíslo el semieje mayor. Estos dos términos están dividiendo, por lo tanto pasarán al otro lado multiplicando, aquí los tenemos multiplicando, y estos dos términos, el 4pi al cuadrado, están multiplicando, pues pasarán al otro lado dividiendo, y aquí los tenemos dividiendo. Muy bien, y ahora lo único que me queda es, aquí fijaos que tenemos el semieje mayor al cubo, pues ahora para aislar el semieje mayor hay que hacer la raíz cúbica de todos estos términos de aquí. Y ya está, ya hemos acabado. Esto es el semieje mayor.
Ahora lo que nos queda, bueno, ya hemos acabado. A ver, ahora falta un paso importante, que es sustituir todos los datos y no equivocarnos a la hora de calcularlo con la calculadora. Fijaos que la constante de la gravitación universal es 6,67 por 10 a la menos 11. La masa del Sol es, tal como nos dice en el enunciado, 1,99 por 10 a la 30 kilogramos. Y aquí tenemos el 4pi al cuadrado dividiendo, también, esto no, de momento no cambia. Y luego el periodo, aquí cuidado, porque el periodo, claro, el periodo nos dicen que son 76 años, pero estamos utilizando unidades del Sistema Internacional de Unidades de Medida, por lo tanto hay que pasarlo a segundos. Y lo que hacemos para pasarlo a segundos es multiplicar los 76 años por 365 días que tiene cada año, por 24 horas que tiene cada día, por 3.600 segundos que tiene cada hora. Aquí únicamente lo que estoy haciendo es aplicar un factor de conversión. Y finalmente, que no se nos olvide este cuadrado, porque a mí la primera vez que lo calculé se me olvidó. Cosas que pasan. Siempre conviene repasarlo, recordadlo. Bueno, pues si hacemos todo este cálculo, si lo pasamos a la calculadora y lo hacemos bien, nos tiene que dar, si no me he equivocado, 2,683 por 10 a la 12 metros. Ojo con las unidades, porque hay que indicarlas y hay que tener claro qué unidades estamos utilizando. Como hemos utilizado unidades del sistema internacional, pues entonces el semieje mayor, la longitud del semieje mayor, nos va a dar las unidades que utilizamos en el sistema internacional para medir longitud, que son los metros. Por lo tanto, metros. ¿Vale? Pues ya está, ya hemos acabado la primera parte del primer apartado. Y el dibujo esquemático de la órbita, pues será simplemente esto, una elipse, ¿de acuerdo? Que no hace falta que sea perfecta, recordadlo, pero se tiene que ver claramente que es una elipse. En uno de los focos, y tiene que ser en uno de los focos, no en el centro de la elipse, situamos el Sol, aquí he puesto esta M, bueno, es el Sol, ¿vale? Luego, el punto más cercano, pues, que sería el perihelio, lo encontraríamos aquí, y el punto más alejado, que sería el afelio, pues lo encontraríamos aquí. La longitud que acabamos de calcular sería esta de aquí. La del semieje, que es la que corresponde al semieje mayor. ¿De acuerdo? Pues ya está. Con esto ya habríamos acabado el primer apartado. Antes de pasar al segundo, de todas formas, voy a comentar una cosa. Este apartado se puede resolver de otra manera. Y es una manera bastante elegante de hacerlo, bueno, y por eso lo comento, que creo que también hay que tenerla controlada. Fijaos, lo que pasa es que es sutil, Vamos allá. Fijaos que esta cantidad, fijaos que hemos dicho que la tercera ley de Kepler es el periodo al cuadrado es igual a una constante por el semieje mayor al cubo, ¿de acuerdo? Esto de aquí es una constante, por lo tanto podemos decir que t al cuadrado dividido entre a al cubo es igual a una constante, ¿de acuerdo? Pero entonces, si esto es cierto, también será cierto que a al cubo dividido entre t al cuadrado también es igual a una constante. Otra constante diferente, bueno, será 1 partido entre k, pero una constante. Muy bien, vamos a calcular esta constante para el caso de la Tierra, pero vamos a utilizar unidades diferentes a las del Sistema Internacional de Unidades de Medida. Si utilizamos para medir longitudes la unidad astronómica y para medir el tiempo el año, fijaos que entonces este cociente de aquí tiene un valor muy interesante. Es igual a 1. Porque fijaos, el semieje mayor, en el caso de la Tierra, bueno, es simplemente, como os he dicho antes, la órbita de los planetas se puede aproximar por una circunferencia y podemos decir tranquilamente que es igual a una unidad astronómica, ¿de acuerdo? Elevado al cubo, evidentemente. Y el tiempo, pues podemos decir que pues es un año, ¿vale? 365 días aproximadamente, ¿vale? Y elevado al cuadrado. Muy bien.
Pues 1 elevado al cubo es 1 y 1 elevado al cuadrado es 1, con lo cual 1 entre 1 nos queda 1. Por lo tanto, el valor de este cociente para la Tierra es 1. Ojo, siempre y cuando utilicemos estas unidades astronómicas y años, unidades astronómicas para medir distancia y años para medir tiempo. Si utilizamos estas unidades, entonces este cociente vale 1 para la Tierra. Pero claro, ¿cuánto vale para el resto de cuerpos del sistema solar? Pues resulta que también 1, porque esta constante, la constante a que es igual este cociente, solo depende de la masa del Sol. Fijaos que, fijaos que esta forma de resolver este apartado no nos obliga a conocer, no nos obliga a recordar que la K es igual a 4pi al cuadrado dividido entre G por M. Puede ocurrir que en el examen no nos acordemos, que no tengamos tiempo de deducirlo a partir de la segunda ley de Newton y de la ley de la gravitación universal, bueno, 1000 cosas. Pero una idea que sí que tenemos que tener clara es que esta constante solo depende de la masa del Sol. Y por lo tanto, bueno, esto es una aproximación en realidad, pero bueno, es muy buena aproximación. Y desde luego en bachillerato solo depende de la masa del Sol. Y, por lo tanto, es la misma para cualquier cuerpo del sistema solar. En consecuencia, para el cometa Halley también tiene que valer 1. ¿Vale? Esto para el cometa Halley, fijaos que esto es para la Tierra, Earth, ¿vale? Y esto es para el cometa. Y para el cometa también tiene que valer 1. Por lo tanto, ¿qué se tiene que cumplir? Pues que este cociente correspondiente al cometa también es igual a 1. Muy bien, pues ya lo tenemos, porque entonces lo único que tenemos que poner es que el periodo no es el de la Tierra, es el del cometa. Es decir, recordad, estamos utilizando año como unidad de medida. Y el periodo del cometa, ¿cuánto vale? 76 años. Bueno, pues sustituimos esta t por 76, elevado al cuadrado, por supuesto. Y entonces esto está dividiendo, pasa aquí multiplicando, a multiplicarse por 1 queda lo mismo, 76 al cuadrado. Y la a, para despejarla, lo único que tenemos que hacer es hacer la raíz cúbica de 76 al cuadrado. Vuelvo a decir, esto se basa en que la constante es la misma para cualquier cuerpo del sistema solar. Y como lo hemos calculado para la Tierra, pues ahora tomamos el valor que hemos deducido para la Tierra y lo imponemos para el cometa. Aquí lo hemos impuesto para el cometa. Hemos calculado cuánto vale para la Tierra, sabemos que tiene que ser la misma para el cometa, pues lo imponemos para el cometa. Y si lo imponemos para el cometa y sabemos que el periodo del cometa son 76 años, pues entonces queda determinado el valor del semieje mayor de la órbita del cometa. Y esto, si hacéis esta operación, pues os dará 17,94. ¿Pero 17,94 qué? Unidades astronómicas, porque es la unidad que estamos utilizando. No estamos utilizando unidades del sistema internacional ya, estamos utilizando unidades astronómicas y años. Por lo tanto, el número este que nos dé aquí serán unidades astronómicas. Ya está, ya hemos acabado. No hemos necesitado la masa del Sol, no hemos necesitado recordar que la constante de Kepler es igual a esto. Nos ha valido con calcular la constante de Kepler para la Tierra e imponer ese valor, el mismo valor para el cometa. Estas resoluciones, si queréis, luego podéis decir, bueno, pues como me dan la equivalencia entre unidades astronómicas y metros, pues calculo los metros. Y como podéis ver, nos da aproximadamente pues, lo mismo que nos ha dado antes. En este caso, un poquito diferente. Antes nos ha dado 2,68, aquí nos da 2,69, bueno, 2,7 por 10 a la 12 metros, ¿vale? 2,7 por 10 a la 12 metros. Este valor sí que es igual para los dos métodos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nos queda el apartado B.
El apartado B es aún más fácil. En el apartado B únicamente nos piden calcular la intensidad del campo gravitatorio en el afelio y en el perihelio. Bueno, pues vamos allá. La intensidad del campo gravitatorio la obtendremos mediante esta relación de aquí. Es la intensidad del campo gravitatorio, como sabéis, tiene unidades de aceleración, porque es que es una aceleración, de hecho. Es metros por segundo cada segundo o metros dividido por segundo al cuadrado, las unidades. Entonces, bueno, pues para calcularlo, yo lo que he hecho aquí, lo primero que he hecho, aquí voy a utilizar otra vez unidades del sistema internacional. Y lo primero que he hecho ha sido, para calcular cuántos metros son, a cuántos metros de distancia está del Sol el cometa cuando se encuentra en el afelio, es tomar la distancia que acabamos de calcular para el afelio y aplicar este factor de conversión, que es el factor de conversión entre unidades astronómicas y metros. Fijaos que al aplicar este factor de conversión, unidades astronómicas se va con unidades astronómicas y nos queda metros, y he obtenido la distancia en metros cuando se encuentra en el afelio. Y luego lo que hago es sustituir esta distancia en el lugar correspondiente de esta relación de aquí, que es este lugar de aquí. ¿Vale? Escribo la distancia, la elevamos al cuadrado, escribimos la distancia, la elevamos al cuadrado, aquí ponemos la masa del Sol, aquí la constante de la gravitación universal y obtenemos la intensidad del campo gravitatorio en el afelio. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y en el perihelio qué hacemos? Pues en el perihelio utilizamos el dato que nos dan en el enunciado del problema. Nos dicen que en el perihelio el cometa se encuentra a 0,586 unidades astronómicas de distancia del Sol. Aplicamos el mismo factor de conversión. Unidades astronómicas se van con unidades astronómicas. Nos queda metros y nos queda que el cometa se encuentra a 8,79 por 10 a la 10 metros del Sol. Y entonces esta distancia la sustituimos en la fórmula para calcular la intensidad del campo gravitatorio. La elevamos al cuadrado, aquí ponemos la masa del Sol, aquí el valor de la constante de la gravitación universal y obtenemos el valor de la intensidad del campo gravitatorio, expresado en unidades de aceleración, porque es que es una aceleración, ¿de acuerdo? Y da 1,72 por 10 a la menos 2 metros por segundo, cada segundo. ¿De acuerdo? Y ya está. No nos piden nada más. Una cosa que podrían pedirnos también es la fuerza que ejerce el Sol sobre el cometa en el afelio y en el perihelio. Lo que ocurre es que ya para responder a esta pregunta deberían darnos otro dato, que es la masa del cometa. Y no nos lo dan, por lo tanto no podemos calcular la fuerza. Para calcular si nos pidieran la fuerza, por ejemplo, imaginaos que nos piden esto mismo, pero para la Luna, por ejemplo, pues nos podrían dar la masa de la Luna, o bueno, del cuerpo celeste que fuera. Si nos dieran la masa, o de un asteroide, de Ceres, por ejemplo, si nos dieran la masa, lo único que tendríamos que hacer es, una vez calculada la intensidad del campo gravitatorio, lo único que habría que hacer es, para calcular la fuerza, es multiplicar esta intensidad del campo gravitatorio que hemos calculado, sustituirla aquí, sustituirla y multiplicarla por la masa que nos dan. Y entonces esto nos daría la fuerza que ejerce el Sol sobre ese cuerpo celeste. Es decir, es lo que en la superficie de la Tierra llamamos peso. Si nos preguntaran el peso del cometa, el peso de Ceres, el peso de la Luna a una cierta distancia, ya sea el afelio, el perihelio o en cualquier otro punto de la órbita, pues tenemos que calcular la aceleración gravitatoria o la intensidad del campo gravitatorio y sustituirlo en esta fórmula. La masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Pues tomamos este valor, lo sustituimos aquí,
lo multiplicamos por la masa del cuerpo y lo que nos da es la fuerza que ejerce el Sol sobre ese cuerpo, en el punto donde se encuentra el cuerpo, claro. Y bueno, y ya está. Aquí ya no nos piden nada más, ya hemos acabado el problema. Bueno, pues como digo siempre, muchos ánimos y mucha suerte, que tampoco va mal. Hasta el próximo vídeo.